Hola, todos sean bienvenidos a este tiempo de enseñanzas prácticas para el crecimiento espiritual y de liderazgo en aquellos que han sido llamados por Cristo a servir y liderar en la iglesia. Hola, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañen una vez más el día de hoy. Hoy queremos compartirle acerca de los enfoques de la misión de la iglesia. Estaremos haciendo varios videos y cada semana estaremos hablando de un enfoque que creemos que la Biblia nos enseña como líderes y servidores que tenemos que tener muy en consideración estos enfoques que miramos en la Biblia desde el inicio de que Jesús estaba en su ministerio y el inicio de la iglesia primitiva. Hoy quiero compartirles acerca del libro de los Hechos y vamos a hablar acerca de este primer enfoque que nos damos cuenta en esta historia que vamos a mirar, cómo es que la predicación fue parte de la iglesia. Y cuando hablamos de la predicación, hablamos de cualquier medio por el cual hoy día podamos compartir la palabra. Por ejemplo, este sábado se estará yendo un grupo de la iglesia al parque a compartir la palabra, a orar por la gente, a dar a conocer. Yo le invito a los que son parte de Iglesia Nueva Vida que siempre estén en comunicación con Pascual y Rosa, que son parte del equipo de evangelismo, los encargados, y ellos tienen ese deseo de que nosotros como iglesia podamos estar compartiendo la palabra, predicándola de diferentes maneras. No solamente somos llamados a predicarla en los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio, pero donde quiera que andemos, ahora que ya se cierra la temporada de los grupos que hemos tenido en las casas, cada semana se estuvo predicando la palabra ahí. Cada uno de nosotros tiene un llamado a predicar la palabra en su propio hogar, con su familia, invitando personas a escuchar la predicación, ya sea en línea, ya sea en persona, pero nosotros queremos como líderes y servidores reconocer la importancia de nosotros entender lo que la Biblia nos enseña acerca de la predicación. Este enfoque de la misión de la iglesia que hablaremos entonces hoy, la predicación, quizá usted algún día va a escuchar esta palabra, el querigma, que quiere decir quizá lo que se predica, mensaje, anuncio o proclamación. Algo que miramos palpablemente en el libro de los Hechos es cómo la predicación alcanzó las vidas de las personas y Dios transformó gente. Y ese es nuestro deseo como iglesia, ya sea que en línea o en persona estés escuchándonos, tu vida sea transformada con la predicación de la palabra. Creemos que solamente Dios con su palabra puede transformar nuestras vidas. No creemos solamente en estrategias o en métodos, sino creemos que la predicación de la palabra tal cual es puede transformar los corazones. Mire lo que dice Hechos capítulo 6, verso 1, empezamos. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Mire, la palabra se empezó a predicar. Jesús predicaba la palabra, envió a sus discípulos a predicar la palabra. No solamente los apóstoles que conocemos, sino todos los discípulos también que nacieron a través de los mismos apóstoles en la predicación. El grupo empezó a crecer tanto y es parte de predicar la palabra. Creemos que si predicamos la palabra en la iglesia, en los grupos, en las familias, en nuestras amistades, en la escuela, en el trabajo, creemos que la palabra de Dios es poderosa para transformar vidas. Yo le animo a que usted siga creyendo que Dios puede usarlo a usted para compartir su palabra y sus seres queridos puedan conocer a Cristo y entender lo que es una vida nueva, lo que es un corazón transformado. Creemos en el poder del Espíritu Santo cuando permitimos que nos use para compartir la palabra. Ahora, váyase preparando porque en la Iglesia Nueva Vida, al estar predicando la palabra en hogares, en los domingos, en diferentes maneras, creemos que Dios va a hacer su obra en la gente y la iglesia va a empezar a crecer. Uno de los retos del crecimiento en la iglesia primitiva fue que empezó a haber descontento. Y es muy común cuando empieza un grupo pequeño a predicar la palabra, se conocen todos, hay un sentir genuino de unidad y todos, pero de repente empieza a crecer el grupo y habrá gente que tenga descontento. Habrá quienes están contentos y alegres de decir, wow, estamos creciendo, más personas son alcanzadas. Y esa es la meta en Iglesia Nueva Vida, que tú seas parte de ese crecimiento, que Dios te use para predicar la palabra. Pero mira, en este contexto miramos que los creyentes que hablaban griego se quejaban de que aquellas personas que hablaban hebreo, siendo viudas también, eran discriminadas entonces las griegas de las hebreas. ¿En qué cosa? En la distribución diaria de los alimentos. Desde entonces miramos cómo es que Dios llamó a la iglesia a suplir necesidades. Y es parte de nuestra visión, suplir necesidades. Y en ocasiones hacemos esto, ayudamos personas, familias, en el momento difícil que están enfrentando con alimentos, con ayuda en ciertas maneras, pero creemos que Dios nos dio esta visión y vamos a seguir creciendo. Y necesitamos prepararnos porque va a haber retos, va a haber descontento quizá en personas. Quizá
objetivamente hablando, tienen razón de decir se está dando más atención a las griegas que a las hebreas o viceversa. Entonces, los apóstoles, el libro de los Hechos menciona esto en el verso 2, Hechos 6. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Mira la importancia que los apóstoles establecen desde el principio hacia la enseñanza de la palabra, la predicación de la palabra, no tanto en un programa en la iglesia. Y es algo que quiero compartirle. Nosotros los que estamos al frente de la obra, los pastores o los que estamos predicando, tenemos una responsabilidad muy grande y es enseñar la palabra, es estudiar cada vez más, es prepararnos mejor, es traer ese alimento que Dios tiene para su iglesia, pero a la misma vez ocupamos de usted, ocupamos de esos equipos que puedan encargarse de todo lo que es el programa o la estructura que llevamos a cabo en la iglesia. Habrá quienes estén a descontento de decir, ¿por qué los que predican o los pastores no están envueltos en estas cosas que deberían estar? Y no me malentiendan. Deseamos estar y nos podemos involucrar, pero al igual que al inicio de la iglesia, si uno enfoca su tiempo en algo que la misma iglesia, el equipo puede llevar a cabo, estaremos desenfocándonos de la predicación. Y nuestro deseo como pastores es enfocarnos más en la predicación, equipar a la iglesia para lo que Dios nos llamó y así también se levanten entre ustedes personas al frente de los equipos. Por eso establecimos equipos, para que entonces cada quien tenga una función, el equipo de ministerio de niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de logística, de las cámaras, video, los PowerPoints, y hay muchos equipos en los cuales usted puede ser parte. Yo le invito a que usted se involucre, usted es necesario, es indispensable que sea parte de ello, porque al usted encargarse de ciertas situaciones logísticas, nos ayuda a los que estamos predicando y enseñando, y somos un equipo, entonces nadie es más importante que otro. Todos somos llamados. Si usted tiene el don de la predicación, usted va a ser parte de este equipo que estamos preparando para que sigan compartiendo la palabra. Si usted no tiene ese don y esa gracia de predicar o enseñar de esta manera públicamente, usted es muy importante en las otras funciones que nos ayudarán a llevar a cabo a nosotros la predicación y que la iglesia pueda seguir creciendo y que pueda seguir adelante con la visión que Dios nos ha dado. Verso 3 dice, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Los apóstoles entonces reconocen la necesidad de que la iglesia se involucre. Y no solamente los que están encargados de equipo deben de hacer la función. Escúchame bien, aquellos que ya son encargados de equipo tienen una responsabilidad muy grande. Necesitan ustedes seguir creciendo como encargados de equipos, que sean personas respetables. Y eso es el testimonio de ustedes. Y eso solamente ustedes se lo pueden ganar ante la congregación, ante los hermanos, ante la gente nueva. Que quiere decir, su manera que usted se conduce, la manera que usted habla, la manera que usted trata a la gente, va a dar mucho a desear, ya sea para bien o para mal. Por eso la importancia es que usted que ya está al frente de equipos, que es líder de ministerio, usted debe ser una persona llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Usted no puede darse el descuido de estar cayendo en contención, en pleitos, en diferencias, en divisiones. Usted debe ser una persona llena de sabiduría con la palabra de Dios. Usted debe ser una llena del Espíritu Santo a través de buscarle en oración al Señor y que le vaya moldeando a usted para que usted pueda ser esa persona como encargada, como líder que se le respeta y se le reconoce que usted se le puede otorgar esta responsabilidad para dirigir a otros a que los equipos funcionen de esta manera. Mire, en la iglesia somos seres humanos y somos pecadores y tenemos errores, pero eso no nos da el derecho a descuidarnos y seguir cayendo en los errores de falta de sabiduría, falta de llenura del Espíritu Santo, falta de consagración, falta de cómo tener gracia para hablar con la gente. Y recuerden, lo que el apóstol Pablo nos enseña es que siempre que quede de nosotros es estar bien con toda persona. Nosotros no podemos usar la frase, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Si usted es líder, si usted es encargado de equipo, usted no puede usar esa frase porque Dios le llamó para que usted sirva y le da esa responsabilidad y Él le va a dar la sabiduría, la gracia que usted necesita para hacerlo. Mire, el verso 5 dice, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Entonces, la importancia que establecen los apóstoles es no que ellos no eran personas que podían atender las mesas o servir las mesas o limpiar o acomodar o mover cosas. Lo que ellos entendieron es, Dios nos llamó y nos dio este don, esta gracia para predicar, necesitamos seguir predicando. Y a la vez creemos que en la iglesia Dios dio obreros que tienen capacidad aún mejor que los mismos apóstoles para tener la logística de la distribución y la equidad e igualdad
que todos en la congregación pudiesen recibir. Entonces, ¿qué es lo que hacen como función de ellos? Los reúnen, la iglesia les parece bien la idea. Son 7 personas. Ahora, cuando hablamos del 7, muchas veces miramos que el 7 simboliza completo. ¿Qué quiere decir? Este equipo de algo que iba a beneficiar y ayudar a la iglesia. Y esto es lo que queremos lograr a través de los equipos. Lo que hacemos, mire, en línea de enseñar estas enseñanzas para líderes y servidores es que usted pueda seguir aprendiendo, creciendo, desarrollándose y cumpliendo su llamado usando sus dones, talentos y habilidades que Dios le ha dado para el ministerio. Nuestra labor también como pastores va a ser orar por ustedes, es imponerle manos, bendecirlo, darle consejo, venga con nosotros, platíquenos, compártanos cómo está, qué necesita, cómo está creciendo, cuáles son sus retos como líder para que usted pueda seguir adelante y sobre todo que Dios lo esté respaldando. Mire, el verso 7 dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Mire el impacto tan grande que se logró por el hecho de que los apóstoles se enfocaron en la predicación. Fíjese qué impacto tan grande como iglesia podemos tener cuando usted decide ser parte de un equipo, cuando usted decide tomar lugar, encargarse, convertirse en líder y dirigir personas en diferentes ministerios. Quizá nunca va a predicar, quizá usted no va a enseñar, quizá usted no va a tener esa gracia, habilidad, ese don, ese privilegio, pero eso no quiere decir que usted no puede ser parte del crecimiento de la iglesia, parte de la predicación es que usted permite a través de esto. Mira, la importancia de un ministerio de niños es que no solamente le enseñan la palabra de Dios a los niños conforme a su capacidad en su idioma, sino que ayudan entonces a que los padres también puedan disfrutar y no solamente disfrutar, sino poner la atención necesaria para que ellos puedan escuchar la voz de Dios a través de la predicación y puedan seguir creciendo y avanzando. Entonces su función al estar usted en el ministerio de niños, en la cuna o con los niños de 6 a 10 o aún con adolescentes de 11 a 16 o jóvenes adultos de 17 en adelante, su función no solamente es que está enseñando a esas personas, es que como equipo está permitiendo que los padres también puedan seguir aprendiendo y creciendo y teniendo ese momento donde Dios les habla con su palabra. Este es nuestro deseo, que la iglesia siga creciendo. Creemos que es Dios quien añade a los que han de ser salvos. Creemos que es Dios quien salva a la gente, quien trae el crecimiento a la iglesia. Pero nuestra función, la función de la iglesia es predicar la palabra. Y predicar la palabra, entonces, se necesita no solamente del pastor que esté predicando o la pastora, se necesita de todo un equipo para que tengamos una organización, una estructura donde toda la gente esté siendo ministrada en sus necesidades para que Dios sea honrado y glorificado y el testimonio de la iglesia sea que nos amamos unos a los otros como discípulos. Mire, el apóstol Pablo enseña en Efesios 4, 11 y 12 lo siguiente. Ahora bien, Cristo dio las siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Entonces, el apóstol enseña a la iglesia que es Dios quien da estos dones, este llamado. Si lo quiere ver como esta profesión, este título que se ofrece de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no es la persona. Y déjeme corregir algo si es que usted lo ha entendido así. El estudiar es muy bueno. El ir al seminario es muy bueno, el tener estudios universitarios es muy bueno, estudiar teología es muy bueno, pero eso no te da el don y eso no te da el llamado. Pero hay gente que tiene el don y el llamado que no le está dando la importancia a estudiar y necesitas entender, si Dios te llamó y Dios te dio ese don y Dios te dio esa descripción de que eres un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro en los tiempos de la iglesia del primer siglo, era reconocido que tienen una función específica. Hoy día, cuando nosotros hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿qué es lo que podemos referirnos? ¿Qué es lo que quiere decir estos nombramientos, este llamamiento, estos títulos? Y es básicamente que si usted se da cuenta, cada una de estas personas en el tiempo antiguo tenían un llamado a traer un mensaje profético, a traer el mensaje ante el pueblo, a traer el mensaje a la iglesia, al traer la enseñanza a la congregación. Todos ellos tenían en común esto y era la predicación de la palabra de diferentes maneras. La función quizá era diferente. Para el pastor era más local y permanecía quizá en la congregación. Para los maestros, para el evangelista quizá andaba moviéndose mucho compartiendo la palabra. Para los apóstoles era enseñando, estableciendo iglesias, también moviéndose. Para los profetas trayendo esa palabra dentro de la congregación o fuera donde quiera que anduviesen. Entonces todos envuelven este sentir de la predicación. Es bien importante que tú seas alguien que predicas la palabra. No solamente los que tenemos un llamado específico a pastores o a maestros o de estos que menciona Efesios, pero todos nosotros somos llamados a predicar con nuestro testimonio. Nuestro testimonio va a dar la predicación viva
a la gente de que Dios es real, de que Dios transforma, de que Dios salva, de que Dios sigue haciendo la obra, que Él existe y que cuando alguien le clama, Dios sigue contestando. Y Dios te puede usar a ti. Que no prediques en un púlpito, que no prediques en un grupo, no te hace menos persona, pero tú tienes un llamado a compartir la palabra. Y si tu función es esa, hazla en excelencia. Si tu función es en un llamamiento específico, aún llegar al punto de estar tiempo completo en el ministerio, hazlo así. Si vas a estar bivocacional, hazlo así. Pero lo importante es que la predicación se siga llevando a cabo. Mira lo que dice el verso 12 de Efesios 4. En referencia a estos pastores, maestros, evangelistas y apóstoles que menciona el apóstol. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué son estos llamamientos o estos nombramientos? Es personas encargadas con una responsabilidad de parte de Dios mismo para que ellos se enfocaran ¿en qué? En preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué cosa? Para hacer la obra. Entonces, una iglesia que se enfoca en los pastores y el equipo de liderazgo de predicación en la predicación y la enseñanza, con la estructura de que la iglesia restante, el pueblo restante, los miembros de la iglesia se enfoquen en equipos, en logística, en alcance, en seguimiento, en muchas cosas, va a hacer que la iglesia pueda seguir creciendo. Mire, estas personas no eran llamadas a hacer la obra. Estas personas eran llamadas a equipar y preparar a la gente de la iglesia, a los miembros, aquellos que habían rendido su vida a Cristo, para que ellos llevaran a cabo la obra de Dios. Y no es que son más que ellos, no es que los miembros de la iglesia son menos que los pastores o los maestros. Lo que está diciendo es cada uno tiene su enfoque y ese enfoque no lo decide uno, es Dios quien nos da ese llamado y quien nos llama a hacerlo. Entonces, aquellos que estamos enseñando, pastoreando, predicando, tenemos una función de preparar al pueblo de Dios. Por eso es que usted me ve que intencionalmente hay veces que decido no tomar parte en ciertas acciones que se llevan en la iglesia o en ciertos eventos o en ciertos momentos, porque yo creo que el pastor y la pastora somos llamados a equipar, a darle esa entrega de la palabra para que usted pueda ser edificado y preparado, para que usted como cuerpo de Cristo, como miembro de Cristo, como parte de la iglesia, cumpla con su llamado también. No es que no querramos hacer esto. Entonces, usted es llamado hacer algo específico. Nosotros somos llamados a preparar al pueblo para que usted pueda llevar la obra a cabo. ¿Para qué? Para que Dios mismo le edifique a usted, le edifique a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Es el cuerpo de Cristo. Todos nosotros que creemos en Cristo somos la iglesia. Entonces, si hemos de enfocarnos como iglesia en algo, es en la predicación. Y la predicación se lleva a cabo de diferentes maneras. Y termino con esto, miren. Dios nos llama a predicar su palabra y ser parte de la iglesia en diferentes funciones para que la iglesia siga creciendo. Dios te llama a ti, me llama a mí a poner nuestros dones a los pies del Señor y decir, Señor, tú me has dado esto, yo quiero servir. Y si su llamado es predicar en un púlpito, predicar en un salón, enseñar a otros, haga su llamado. Si su llamado es predicar con su propia vida y testimonio solamente fuera y no organizado en una estructura local dentro de la congregación, hágalo. Lo más importante aquí es seguir predicando la palabra, no sus ideas, no la cultura, no sus pensamientos. Es sumamente importante que nosotros podamos diferenciar entre lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros quisiéramos, nuestras opiniones, a lo que la palabra dice. Y para estudiar la palabra, déjeme decirle algo, no es tan fácil como quizá a veces muchos dicen. Yo he escuchado frases como que es fácil, mira, tú lees el texto y tú compartes, Dios te habla y Dios te usa. Déjeme decirle que tengo muchos años en la iglesia y no ha sido fácil encontrar lo que el texto dice, lo que el contexto dice. Se lleva tiempo, se necesita disciplina, se necesita estudio, se necesita aprender de otros, se necesita leer libros, se necesita ver videos, se necesita hacer tantas cosas que la escuela te lo puede dar. Pero sobre todo es la oración y meterte en la palabra continuamente, diariamente a leer y decirle, Dios, háblame, dame discernimiento, inteligencia y sabiduría. Pero no confunda una buena intención de querer predicar con una persona que realmente seriamente estudia la palabra y predica la palabra. Porque las buenas intenciones nos pueden llevar a malas interpretaciones, a no entender los contextos. Entonces, cuando hablamos de predicar la palabra, hay diferentes maneras. Predicando la palabra formalmente o predicando la palabra informalmente. En cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora o de una manera organizada. Entonces, Dios nos llama a todos nosotros a predicar su palabra, informalmente o formalmente. En todo tiempo, en todo momento. Nos llama a ser parte de la iglesia entera en la logística y estructura que tenemos en las diferentes funciones para que la iglesia siga creciendo.
Usted es llamado a crecer en la iglesia. Y le anticipo, cuando nosotros empecemos a crecer como iglesia, tenga en mente lo que pasó en la iglesia primitiva. Empezó a haber disgustos. ¿Qué quiere decir? Entre más crece la iglesia, más retos vienen. Pero si la iglesia crece, quiere decir que Dios está levantando personas. Dios lo está levantando a usted. Dios lo está llamando a usted para poner los dones y talentos y habilidades y llamado que Dios le ha dado al servicio del Señor. Entonces yo le invito a que usted sea alguien que da el paso de obediencia diciendo: yo quiero hacer lo que sigue, el siguiente paso en mi vida. Si usted acaba de creer en Cristo, bautícese. Si usted ya se bautizó, tome sus clases de fundamentos, prepárese, sea parte de un grupo, dirija un grupo, sea parte de un equipo, dirija un equipo, sea parte del liderazgo, dirija a otros líderes. Pero siga creciendo, entendiendo que Dios le llamó para predicar su palabra. Déjeme hacer una oración por usted. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que nos escucha. Dios, tú les has llamado a cada uno de ellos a predicar tu palabra. Y como iglesia, esta es una de las funciones, Señor, que tenemos. Ayúdanos a todos nosotros a predicar tu palabra, Señor, en tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, en todo momento, formal e informalmente. Señor, y permítenos confiar en tu palabra, que es la que va a salvar, transformar los corazones de todos aquellos que escuchen tu palabra. Te lo pedimos todo y te damos gracias por este privilegio que nos das de ser iglesia y de ser alguien que puede compartir tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias. Amén. Amén. Dios me les bendiga y les sigo viendo en las siguientes enseñanzas. Adiós.